Hola Fermín, ¿cómo estás? Bienvenido. Alfonso, muchísimas gracias, de verdad que es un gran gusto. Lo teníamos pendiente y finalmente, bueno, se dio, de verdad que muchísimas gracias. Sí, es así. Bueno, siempre las ocupaciones. Qué bueno que estás ocupado y que, bueno, Sí, eso de tener es así. trabajo es importante y en estos tiempos más todavía. Sí, señor, así mismo. Y pregunto, siempre iniciamos conversando un poquito de los inicios, sobre todo de cómo llegaste al montaje. Wow, imagínate, qué bonito. A mí siempre me gustó contar cuentos. No sabía por dónde iba a salir eso, pero era una inquietud que traía desde chiquito y lo hacía escribiendo y lo hacía pintando y lo hacía de múltiples formas. Y un día yo estudiaba publicidad y tenía que editar una pieza que no tenía ni la menor idea cómo iba a ser. Y mis amigos David Octavio Gerardi, hijos de Jorge Gerardi y de Nora García, de toda la vida del cine venezolano, vivían en el anexo de Cine 68 de Alfredo Anzola, y Octavio me dice, vete para acá que ahí está Alfredo y ese te ayuda, yo hablo con él. Fui, conocí a Alfredo, íbamos un grupo, típico grupo del salón. La verdad es que hicimos muy buena, tuvimos muy buen tele, y yo seguí yendo. Me apareció un día con una botella de ron, la pasamos muy bien, y le empezamos a conseguir afinidades y un día me dijo, coño, ¿tú no te quieres quedar y aprender? Y mira lo que tenemos aquí, esta sala de edición, que era el primer Media 100 que había en Venezuela en ese momento. Ellos acababan de hacer un proyecto que era el primer proyecto que se había editado en el Media 100, con la ayuda de Daniel Cadavieco, y estaba en ese momento el editor Carlos Fernández también. Y yo dije, pues claro que sí. Y me quedé, me sentaba todos los días a ver a Alfredo. Mientras tanto iba aprendiendo a hacerle mantenimiento a la mesa Kem, una mesa Kem hermosa, de 8 platos, 3 pantallas, que era 35, Super 16, 16, limpiando todos los sprockets, viendo a Alfredo allá abajo haciendo magia con los relés para que funcionara la mesa impecablemente. Y me fui empapando no solamente del el dominio de las herramientas para poder canalizar eh, nuestra perspectiva del mundo y nuestra forma de contar el mundo, sino también el amor por ellas, el respeto por ellas, porque, mira, yo digo que es equivalente a el amor de un samurái por su espada, el amor de un electricista por sus herramientas, el amor de un ingeniero por su teodolito, de un astrónomo por su telescopio. Son aquellas cosas que nos conectan con lo de afuera, pero que nos conectan con lo de adentro y a través de las cuales fluimos. Y así fueron pasando los años y tuve la oportunidad maravillosa de no solo de aprender de Alfredo Anzola, quien fue mi maestro, mi mentor en el cine, sino también de toda esa pandilla de gente que estaba alrededor, de Mario Nazoa, de Tenana, de Olegario Barrera, de Cacho, de Julio Bustamante, bueno, de toda la pandilla de Cine 68 y los que habían pasado por Cine 68 y por PPK Cine antes de Cine 68, donde estaban, bueno, Jorge Gerardi, Juan Santana, Andrés Agustí, eh, bueno, tantísimos otros que se me pueden pasar en este momento. Buena parte del cine venezolano de los años 70 pasó por ahí. Y bueno, yo fui empapándome de toda esa buena voluntad y sabiduría y buena nota, y al mismo tiempo devorándome todos los libros que habían en Cine 68 y al mismo tiempo devorándome todos los American Cinematographer y todas las suscripciones. Empecé a suscribirme como loco a todo lo que podía. Yo me leía lo que le llegaba a Alfredo, lo que me llegaba a mí. En el baño teníamos torres de revistas y tuve la oportunidad, además, Alfredo me decía, juega con las cosas y a mí, yo soy muy curioso y me encanta jugar. Y cuando se iban todos para su casa, yo me quedaba no solamente haciendo el mantenimiento de los equipos, sino inventando el agua tibia. Y yo creo que en la medida que uno se pone a jugar a inventar el agua tibia, descubres cosas formidables. O sea, hay gente que le tiene miedo a inventar el agua tibia. No, hay que buscar todos los días inventar la forma de inventar el agua tibia, porque en ese proceso se aprende enormemente. Y bueno, y así fue. Y fueron pasando los años, tuve la oportunidad de editarle películas, no solo a Alfredo, a Olegario Barrera,
a Luis Alberto Lamata, a Luis Armando Roche, a Alejandro García Wiedemann, Mario Crespo, yo no sé quién se me puede pasar en este momento, por Alfredo Sánchez, y tantos otros que pasaban por Cine 18 y luego por la alfarería, por donde estuvimos desde hace 15 años aproximadamente, eh, dedicándole todo nuestro esfuerzo, todo nuestro corazón al cine venezolano, invirtiendo todo lo que podíamos, todo lo que ganábamos. No iba para carros, no iba para viajes, sino iba todo para la alfarería. Y la verdad es que nos llenó de mucha dicha y mucha satisfacción. A veces hubo momentos duros, como siempre los hay en el cine, Claro, pero como siempre. siempre creo que fue mayor la ganancia, y fue mayor la ganancia de aprendizaje, fue de experiencia y de afectividad, porque estábamos más en un proceso que era más que efectista, era afectista. Eh, era, fueron años muy ricos, muy poderosos, bueno, y sigo en la inercia de esto, ya no con alfarería, sino trabajando como editor. Ya no, pasé por la producción también, disfruté mucho hacer producción esos años, hice de todo, la verdad, producción, fotografía, sonido, eh, todo me gusta, todo lo disfruté, y hoy en día sigo en lo que es mi base, que es la edición. La verdad es que para mí me encanta, o sea, en este momento aquí donde me ves estoy salivando mientras hablo contigo, porque pocas cosas son tan ricas como hablar con un editor. O sea, Sí. hay una forma de ver, compartir y estructurar el mundo que es, coño, es muy rica. Creo que pocas cosas, nada le gusta tanto a un editor como hablar con otro editor. ¿Qué crees tú que fue, si vamos a lo que es tu educación y estructurando tu educación, cuál crees tú que fue la base más importante que aprendiste de toda esa gente que nombraste, que fueron grandes personajes del cine, para que te dieran las herramientas adecuadas para el montaje? Porque, ¿qué creo que pasa? Por ahí hay muchos que dicen, incluyendo nuestro querido amigo Juliano, dice, el montaje no se enseña, eso lo aprendes tú y lo tienes. Pero bueno, yo creo que yo sí soy un creyente, sobre todo porque doy clases, de que tú puedes compartir información para que el muchacho que tenga o la muchacha que tenga la habilidad entre en ese mundo del montaje. Ahora, cuando tú estuviste con toda esa gente, tu educación fue, como tú dices, metiéndole mano con la curiosidad y observando. Pero ¿qué crees tú que fue lo básico, lo necesario, ese el backbone, pues el espinazo, para que tú entendieras de qué se trataba el montaje? Mira, yo creo que todos los caminos llevan a Roma. Es cierto que hay personas que tienen una facilidad hacia la estructuración de mensajes y drenan eso por las vías que sean. Y es cierto que hace falta una estructura para la comprensión de las herramientas, de la metodología, de las dinámicas del trabajo humano, porque mucho de esto tiene que ver con la dinámica del trabajo humano, del respeto, del conocer, del incluso, o sea, en la sala de edición ocurren cosas tan fantásticas para llegar al despeje de la mejor fórmula posible, casi una cosa matemática, de la mejor fórmula posible de cada corte, de cada escena, de la película, que tiene mucho que ver con la dinámica humana que hay entre el editor y el director, por ejemplo. Ese conocerse, esa terapia que ocurre, o sea, cada película es en sí misma tiene una curva de crecimiento, así lo veo yo y así me sucedió, como de crecimiento humano, eh, en la medida que tú vas conociendo la búsqueda de esa persona, los miedos de esa persona, los vas enfrentando con los tuyos, las apuestas que se hacen para poder lograr la mejor opción posible de lo que se está narrando. Entonces, sí creo que Alfredo decía que quien aprende a leer con un poquito de cuidado aprende a escribir. Y yo creo que la edición tiene mucho, bueno, el cine, lo que pasa es que yo soy de los que concibe el cine como la expresión de la edición. Ese cine de la cámara prendida que busca, creo que es una forma de cine
que no es estrictamente la narración cinematográfica, porque la narración cinematográfica se construye con la edición, o se construye con las puestas en escena, se construye con la mezcla de muchas cosas, pero la comida se cocina en la cocina. Y ahí se preparan los platos. Y de ahí han de servirse como habrán de recibirlo los comensales. Y obviamente hace falta una estructura, porque si tú no tienes manera de aproximarte al paladar de los comensales, de conocer las técnicas apropiadas para el desarrollo de cada plato, porque tú estás preparando todo en la cocina, pero no todos los platos son iguales, y no todos los comensales son iguales, y no todo se prepara de la misma forma, ni se mezclan los ingredientes en el mismo orden. Y eso requiere de una estructura educativa muy básica, que puede ser la académica, pero puede ser la del esquema antiguo de maestro-discípulo, maestro panadero, discípulo panadero, maestro pintor, discípulo pintor, maestro escultor, discípulo escultor. Creo que ambas conducen a Roma. Creo que cuando se mezclan todas también producen resultados formidables. A mí me pasaba muchas veces que aprendía cosas, bien sea por la metamorfosis que produce la presión de los años en el trabajo cotidiano, o por las mismas búsquedas individuales, o por el mismo momento de eureka en el descubrimiento de una nueva manera de hacer algo. Pero cuando agarraba un libro y me lo leía y decía, coño, pero si este carajo llegó a eso hace 60 años, y mira qué brillante, qué brillante, ¿sabes? Entonces tú dices, wow, bienvenido sea, todos los caminos sí conducen a Roma. Actualmente las herramientas son mucho más fáciles que cuando tú y yo seguramente iniciamos el camino del aprendizaje. Cualquiera puede tener en su casa, desde el teléfono hasta la computadora, herramientas para poder armar una pieza. Ahora, ¿dónde está el punto de equilibrio entre la narrativa y el efectismo que te puede dar la facilidad de estas herramientas o la falta de conocimiento? Y porque yo creo que eso es algo que las nuevas generaciones necesitan, y siempre lo he discutido con varios otros compañeros que hemos conversado, de dónde está esa falla o dónde está la manera de poder hacerles entender o a llegarles el conocimiento para que lleguen a esa magia que tú hablabas, a esa cocina, como lo dicen los antropólogos, la humanidad llegó a ser humanidad cuando empezó a cocinar el alimento, ¿no? Eso es el descubrimiento ya no es la escritura, no es la rueda, es la cocina, el alimento cocido, lo que nos da la civilización. ¿Cuál crees tú que sería ese elemento, como decir el fuego, que le da a los chamos de ahora la herramienta para sentarse y cocinar, para crear y montar con la narrativa? No lo sé. Y no lo sé Válido. porque la transformación que estamos viviendo es tan rápida, tan violenta, que creo que las herramientas, los medios, están haciendo contacto actualmente con millones de millones de chamos que en su propio horno interior están sabiendo contactar eh, con, con las audiencias de formas que nunca antes nos imaginamos. Y eso pienso que está llevándonos de forma irrevocable y lo que voy a decir quizás suene muy duro, pero es que el cine, como lo conocemos, está dejando de existir a pasos agigantados. La distribución de contenido audiovisual como la conocemos está dejando de ser lo que era. Y quizás no para mal. O sea, hay una hecatombe de metamorfosis de los medios y de las formas de narrar. Y los chamos cada vez menores están llevando la batuta de una manera asombrosa, admirable y sorprendente. Aquí, yo estoy actualmente en el cuarto de mi chamo, Jeremías, tiene 10 años, y estoy en el cuarto de él porque quien edita en esta casa es Jeremías.
Yo no le enseñé a editar, en Casa de Herrero Cuchillo de Palo, yo no le enseñé a editar. Jeremías tiene su canal de YouTube donde monta sus juegos editados por él, con un sistema multicámara y una cantidad de cosas aprendidas por él. Y dejo eso ahí y lo voy a tomar por otra esquina. Los canales tradicionales de distribución de contenido están tan paralizados ante lo que está sucediendo, que son los mismos usuarios de los medios, de las redes, quienes están imponiendo el contenido que han de distribuir. La mayoría de las cadenas principales del mundo están replicando lo que hace la gente en TikTok, como muestra solamente. Entonces, ciertamente estamos avanzando hacia una la suma de todas las cosas al mismo tiempo. En un principio teníamos medios con los cuales la única interacción posible era contemplar lo que venía desde ellos. Y hemos visto, así como evolucionó las industrias con las distintas revoluciones industriales que venían de una manera hasta que la misma manera permite inventar otras, cuando una máquina permite hacer más máquinas. Lo mismo estamos viviendo actualmente. Una vez que se hizo el vínculo circular entre el espectador, que deja de ser espectador, y el medio, y se convierte en realizador, pues las posibilidades de lo que ocurre son infinitas. Actualmente el desarrollo, por ejemplo, de toda la tecnología de realidad aumentada viene a cambiar incluso la manera en la que percibimos la realidad, porque entonces ya no estamos hablando de contemplación, de expectación, estamos hablando de content placement, estamos hablando de que tú en tu casa puedes tener sentados en la sala de tu casa a los protagonistas de tu serie favorita actuándote a ti, hablándote a ti, y tú interactuando con ellos. Entonces, vuelvo al punto anterior, hay una generación de chamos para quienes eso ya es lo normal. Y hay una suma de medios que nos va a permitir, y ahí voy entonces a lo que siento que es la importancia del editor, más allá del medio cinematográfico, la trascendencia de este tipo de persona que es capaz de abstraer las líneas de tiempo y entender la realidad y las realidades de formas distintas para contarlas. Y siento que nuestro arte, nuestro oficio, nuestra técnica mutará a formas de curaduría de realidades narrables que por múltiples medios podrán contar de manera simultánea o no historias. Claro, Digo, sí, 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 no, definitivamente. Cuando tú ves cosas como seguramente lo que hace tu chamo, que es el Twitch, que están jugando y graban el juego y tienen miles o cientos de miles de espectadores siguiéndolos en tiempo real, lo que están haciendo en un juego con dos o tres amigos, ellos son los personajes, los demás son los espectadores. Ahí por lo menos muere la elipsis, ¿no? Una herramienta cinematográfica desaparece por completo, porque esto ni siquiera el reality show tiene eso que tienen ellos en Twitch. O sea, se convierte en realmente aquella famosa película de Peter Weir con Jim Carrey, ¿no? Truman Show, o sea, era 24 horas persiguiendo a unos tipos en una realidad virtual, en este caso de un videojuego. Pero eso que tú dices es interesante, porque entonces lo que viene hacia adelante, yo no sé si va a haber tal vez una división entre esto y la narrativa que conocemos, tal vez con algunos elementos de la realidad aumentada, donde las herramientas de narrativas del editor se van a seguir utilizando o nos vamos a convertir en unos creadores de código
de inteligencia artificial, que ya es No, no, yo creo que otro no. Yo creo rollo. que afortunadamente lo que se salva es, es el contar, es el administrar estímulos emocionales por las vías que sean. Eh, Porque en la medida que organizamos estos estímulos informativos que detonan emociones, pues entonces construimos historias. Solo que siento que las historias, eh, digamos, vamos a tener mayor cantidad de texturas, de resoluciones en medios convergentes, porque es la suma de distintos medios, ¿ok? Tanto para Claro, la adquisición como para la difusión, como para el procesamiento, como para la interpretación de la realidad, porque ¿quién nos dice que aquí a la vuelta de 20 años, ¿sabes? No estamos todos embebidos en una convergencia de realidades en la que simplemente cohabitamos espacios físicos comunes, pero que tenemos líneas temporales completamente distintas. ¿Por qué? Porque el chamo que está al lado tuyo vive dentro de un mundo de Minecraft y tu vecino que está aquí vive dentro de un mundo de Harley Davidson donde todos tienen chalequitos, todos son barbudos, ¿sabes? Y todos son felices y el que está ahí, está más, el de Harley Davidson está más cercano al tipo de Harley Davidson que está en Ucrania que a su vecino que soy yo, que lo que me gusta es editar, hacer parrilla, construir unos mueblecitos de madera, ¿sabes? Eh, es así, claro, entonces claro. cambia nuestra percepción incluso de lo que son los espacios físicos y se convierten en espacios virtuales donde conviven distintas formas narrativas que están fluyendo en streams paralelos, cual mundos paralelos, y que quizás nunca se toquen entre sí, o quizás eso produce formas eh, Sí, unos híbridos, unas cosas que nuevas, sí, descubriremos, sin sí, duda. totalmente nuevas. Ahora sí creo que tal vez el futuro del montador se va a convertir en una herramienta súper especializada, pues cada vez, y se está viendo mucho en los trabajos que casi todos los compañeros consigo, encuentran dentro y fuera de la región. Casi todos hablan de que buscan un operador que sepa operar cámara, que sea productor y que sea editor, y esa es la gran con la mayor contenido de trabajo para contenido, mejor dicho. La mayor cantidad de trabajo para contenido es esa, ¿no? Un tipo que es híbrido, así como las cámaras de fotografía son híbridas, ahora también el Claro. humano es híbrido en eso y hay mucho trabajo para eso. Y creo que ya el personaje que trabaja para películas y series son casi que la élite. Eso ya se están convirtiendo en mesis del trabajo editorial. Sí. Básicamente creo que va por ahí la cosa, pero lo que tú dices es cierto. La convergencia y eso, esa famosa transmedia, pues va a cambiar esto por completo. Son cosas que vamos a estar descubriendo en el camino, así como descubrimos que tenemos un coronavirus, más o menos. Sí, chamo. Sí, sí. Hablando ya más de nuestra área, una pregunta que siempre hago. ¿Qué tan importante es para ti la organización en tu trabajo? O sea, ¿es base para iniciar tu trabajo Vital, la organización? vital, absolutamente. Eh, yo no arranco hasta que no tengo todo bajo control, hasta que no sé el contenido de cada uno de mis clips, hasta que no tengo, bueno, yo soy muy de anotar, hasta que no tengo mis cosas anotadas, que no las anoto tanto para revisar mis notas, las anoto porque en la medida que las anoto va pasando por más circuitos de mi cabeza el material que estoy organizando y solo arranco cuando digo, ok, lo tengo. Ojo, esto puede pasar en días, en semanas o si es necesario, en minutos. Pero sí hay un rito el cual respeto, el cual no me salto, porque sé que si me lo salto, primero no lo disfruto y segundo sé que me voy a pisar la manguera. O sea, Claro. mi organización en los beans, mi orden que he ido, siento que también tienen, o sea, creo que hay dos tipos de orden. Y yo, por ejemplo, estos años que he estado trabajando en proyectos para televisión, he retomado cosas que había descuidado de alguna manera hace tiempo, que es espérate, tú no eres el único de este proyecto,
piensa en la compatibilidad con el resto del planeta, porque sabes, si te agarra y Dios no quiera, te cae un meteorito aquí afuera, otro señor tiene que seguir. Y eso es muy sano. Entonces tengo, digamos, como dos formas de articulación, dos formas de acople. Una, que es la de mi epicentro, en el cual yo organizo mis beans de una manera que me es muy cómoda y me es muy mía, pero que debe ser compatible con la visión y las expectativas de cualquier editor para que cuando se siente y haga así, coño, con movimientos muy rápidos, entienda cómo está estructurado ese proyecto, dónde están las cosas y por qué están como están. O sea, si no hay un estándar en metodología, si no hay un estándar en técnica, pues entonces lo que tenemos es un pandemonio. Claro, pero fíjate en eso que tú me dices, yo creo que a pesar de que cada quien tiene su método y el estilo de poner nombres y organizar, siempre hay una lógica de montador. Claro. Yo cada vez que agarro un proyecto de alguien diferente, siempre tiene como sus muletillas de cómo colocar los nombres de las carpetas y cómo organizar el BIM. Pero siempre entiendo la lógica, siempre entiendo por qué está organizado así, no se parece al mío, pero igual lo entiendo. Entonces, no sé qué tanto eso que me comentas uno contra el otro, porque lo que entiendo, cuando te escucho, lo que entiendo es que como que el otro es súper desorganizado y va corriendo con mi mente y el otro es como, bueno, más metódico para que cualquiera lo pueda entender, cualquiera que sepa montar, ¿no? Claro, es que a eso voy, cualquiera que sepa montar. O sea, eh, hay, hay editores que tienen, ojo, respeto muchísimo el trabajo de todos los editores, el trabajo de todos los compañeros. Ciertamente, eh, muchas veces se le llega por lados distintos, pero nuestra herramienta, así como pasa con el cuchillo y con la espada, eh, no es lo mismo lo que tú puedes hacer en un quirófano que en un restaurante, que en un lanzamiento de cuchillos en un circo, eh, sin querer caricaturizar nada, pero son los ejemplos que me vienen a la cabeza. Y todas se están haciendo con cuchillos y con espadas. Y lo mismo pasa con la edición. Hay editores que acostumbran ingestar todo el material y lanzarlo en un solo bin, lanzarlo en el proyecto así, ¿sabes? Como quien hace mercado y lanza todas las cosas dentro del carrito. Coño, yo no puedo con eso tampoco. O sea, yo voy a hacer mercado y mi esposa siempre se ríe de mí, pero es que yo necesito ir organizando el carrito a medida que vamos avanzando, porque si no me entra una crisis. O sea, yo no puedo dejar que las cosas se pisen entre sí, que se junten lo que no Te es con lo que no entiendo, es. te entiendo. Y entonces eso, está la gente que organiza y la que lanza las vainas. Y esa me cuesta un poco más. Entonces yo trato de que si uno de estos chavos que le gusta lanzar las cosas entra a un proyecto mío, coño, pueda mirar un poco y entender cómo llegarle a las cosas. Unos le llegan, otros no. Claro. Pero es así, tiene que ver más con orden o con, no digamos desorden, con orden o con no orden. Yo soy de los que vota por orden, siempre orden. Siempre, siempre. Incluso uno de las grandes que consigo, que creo que nos conseguimos todos cuando esa persona no es editor, es el famoso Untitled Sequence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Me 10. puede dar una vaina, claro, imagínate tú. Esos son mortales. Mira, se me colgó la máquina, entonces no consigo la secuencia. ¿Y cómo se llama? No sé, pero es una de esas. Y tú ves Untitled, 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 dices, no puede ser. Y el de, no, ese Untitled creo que es de otro proyecto. No, puede ser. Sí, no. Sí. Fíjate, hablando de organización, otra cosa que también conversamos, que creo que es también muy valiosa y tal vez se entiende poco, es más para la gente que no monta y también para mucha gente dentro del medio, incluyendo nuestros amigos productores, que es la visualización del material, o sea, la necesidad de eso que viene desde nuestros queridos amigos de Hollywood, los famosos dailies, y la necesidad de sentarse y observar y tomar nota de todo lo que llega, sin importar lo que digan los reportes de cámara o lo que diga el reporte de script. O sea, el editor necesita entender
todo esos ingredientes que están llegando. No puede irse directo al lomito. Tiene que saber qué más tiene ahí. ¿Qué es para ti importante en la visualización? Todo, todo. Empaparme del material, saber que tenemos el material correcto para poder contar la historia que tiene el director en su cabeza, porque muchas veces hay directores que piensan que filmaron una cosa que no la filmaron. Y no la filmaron no porque no prendieron la cámara, sino porque la prendieron y la pusieron de manera tal que jamás va a contar lo que quieren contar. Y entonces, ¿sabes? Hay que entonces ingeniársela para tratar de contar lo que quieren contar, y visualizar el material diariamente. No solamente es una buena práctica y que además es deliciosa, sino que permite ahorrar mucho dinero. Porque cuando tú sabes lo que tienes, tú sabes lo que puedes construir, y si no lo tienes, estás ahí mismito, a la vuelta de la esquina de poder solucionarlo. Y eso es fundamental. Y si hay que hacerlo, obviamente hay que hacerlo, eh, digamos, en una relación cerrada con el guión, porque ha de cumplirse lo que está en el guión, o mejorarse, pero lo que no puede ser es que haya un lag y no esté el ingrediente necesario para contar algo que esté en el guión. Entonces, yo pienso que hay que hacerlo, es como un chequeo, es un inventario, y al mismo tiempo es la primera oportunidad, la primera edición, la verdad es que ocurre en ese momento. Cuando tú vas viendo ese material, ya en tu cabeza se está construyendo la historia, ya hay planos favoritos y momentos favoritos de esos planos que trascienden lo que haya podido tomar en sus notas, quien sea que haya tomado las notas. Ya hay incluso planteamientos de cómo vas a construir algo que no se logró, o que sí se logró, pero que vas a hacer una suerte de collage para poder contarlo entre 3 tomas que se hicieron o 14 tomas que se hicieron, porque vas a tomar media palabra de aquí, vas a tomar la imagen de aquí, en lo que te voltees, agarras el contraplano, vas a saltar para el otro, y eso solo lo sabes cuando tú mismo ves tu cosa con calma y en el momento apropiado. Después siempre es tarde. Nunca es totalmente tarde, porque siempre tú te las ingenias cuando estás cocinando y te adaptas a los ingredientes que tienes. Pero cuando lo haces como un rito diario, estás potenciando no solamente la capacidad de contar la historia de la mejor forma posible, sino los recursos que tienes para poder contarla, porque a fin de cuentas, lo que hacemos depende de forma vital de una administración de recursos económicos. No hay cine, no hay construcción de ningún tipo de mensaje que queramos hacer, con cierta ambición, eh, narrativa, estética, técnica, sin un cuidado de unos recursos administrativos. Yo me acuerdo en eh, foros que me invitaban para hablar de tecnología de la NAC, ya no me acuerdo, ¿cuál es la herramienta sí que coño tú piensas que es la más importante? Excel. Excel, pana, porque si no, no entienden que si se queman los recursos en lo que no es, no van a tener la película. Si alquilas un motorhome para que tus actores estén felices solo por 3 días de rodaje y te estás quemando una semana o 2 semanas de edición, estás escupiendo para arriba. ¿Sabes? Si estás descuidando algo que tienes que tener muy claro en alguna de esas columnas, estás escupiendo para arriba. Entonces, ¿cuál es? Es Excel. ¿Por qué de resto? Bueno, en cuanto a la edición, ¿qué es importante? Bueno, ya, eso ya es para mí como editor. Ergonomía, procesamiento y monitoreo. Con esas 3, yo te cuento lo que sea. Claro, pero fíjate que eso a donde llegas, ¿no? Lo que iniciaste hablando que era el ahorro del dinero y eso que llegas después, que es cuál es la herramienta más importante del Excel. Y todo eso se resume a que el agente de postproducción, montador, músico, diseño sonoro y VFX tienen que estar en la preproducción. O si no tienen el dinero Absolutamente. para un supervisor de Es que post. la postproducción empieza en la preproducción. Claro, arranca desde que llegue ese guión, el primer borrador del guión, reunión con toda Claro, esa gente. Y eso es algo que necesita nuestro cine, sobre todo nuestro cine de así autor, es, nuestro cine artesanal, que así es. necesita, esos recursos son muy pocos y hay que potenciarlo. ¿Cuál es la manera de Bueno, potenciarlo? fíjate, Vamos a preproducción con todo esto, cabeza, lo que llaman el claro, above the line. así es. Alfarería nace por eso. O sea,
Alfarería nace porque yo dije, espérate, no puede ser. O sea, yo sé que yo soy más efectivo postproduciendo cada vez que yo me meto desde la preproducción. En Cine 18 podía. Alfredo me permitió y me enseñó a hacerlo, ¿sabes? Me daba carta blanca y después yo no podía simplemente no meterme. Y en la medida que lo pude hacer, yo dije, ok, espérate, vamos a darle forma a eso. Y Adrián y yo decimos hacer alfarería. ¿Y qué hacíamos? Nosotros estábamos desde el diseño del proyecto, porque era la única manera de poder hacer las películas que hacíamos con las 4 lochas que teníamos. Obviamente el factor diferencial siempre iba a ser lo que aportábamos nosotros, y lo hacíamos con todo el gusto del mundo, pero buscábamos, nos metimos en créditos y compramos cámaras, compramos máquinas, compramos luces. ¿Por qué? Porque creímos que en la medida que está enlazado todo esto, como dentro de un sistema, ¿sabes? Dentro de un sistema holístico, donde todas las partes se complementan entre sí y no de forma lineal, que primero entonces escribimos una película y vamos a ver de dónde sacamos los reales, y entonces cuando tenemos los reales hacemos la preproducción, y entonces la preproducción dura solamente tantas semanas, y entonces después rodamos, que dura tantas semanas, después la edición, que tú sabes que los editores siempre quieren tardarse más porque quieren cobrar más, tú sabes. Pero Y son entonces, muy amargados. vamos a negociar con ellos porque mira, yo creo que esa vaina se lo edita en 4 semanas, ¿sabes? Y después vemos, mira, ahí le lloramos a alguno de los laboratorios, conseguimos unos reales por aquí. No, pana, no puede ser. Una película es un proyecto, es un sistema, y en la medida que tú tienes todos los elementos en juego desde el inicio, tú sabes que las cargas se reparten de forma equivalente, entonces puedes llegar al destino final. Coño, ¿cómo lo planificaste desde el principio? Y entonces el margen de error se hace mínimo y queda para cosas esenciales que pasan en las películas, porque realmente Adriana siempre dice que eh, eh, el, el, la metodología, no me acuerdo cómo son las palabras que dice, pero la verdad es que el trabajo cinematográfico siempre tiene un elemento caótico, porque son muchos elementos en juego, y uno, en la medida que tú te cubres, pues estás preparado para que, coño, cuando pasa algo, cuando pasa un imprevisto, tú puedes afrontarlo. Y entonces no solamente no se te descuadra el resto de lo que está pasando, sino que tienes los recursos para poder llevarlo adelante. En vez de ir, ¿sabes?, guindado de la cola del caballo, Sí, tratando de ver quién, improvisación tratando de ver 100%. quién resuelve aquello que tú como productor no tuviste el coraje de decidir a tiempo o no tuviste la información de cómo hacerlo. Entonces, sí, ciertamente, la preproducción va, la postproducción empieza en la preproducción y todo es una sola cosa. Es tan sencillo como decir, mira, no sé, por favor explíquenme. Tan sencillo, el famoso no sé, no entiendo, es lo que Sí, debería tener todo productor, esa es su herramienta más poderosa, no sé, no entiendo, sí. vamos a Unos lo llamar a quien hacen y lo... otros no. Hay un asunto de egos también que a veces, y de formas enquilosadas en el tiempo que no permite avanzar la industria como industria, porque por mucho que tú quieras hacer un cine artesanal, un cine que le hable a unas audiencias muy específicas, muy exquisitas, muy elaboradas, o a públicos muy masivos, pero de una manera absolutamente humilde, hay una industria, y tú puedes construir con palitos o construir con cerámicas o construir con fundición de metales para llegarle a los que van a recibir esos productos, pero si en esa industria tú no tienes un esquema de producción a la medida de tus necesidades, pues es eso, o sea, lo que está haciendo es simplemente algo artesanal en una curva equivocada de la carretera donde no se va a poder parar todo el mundo, y lo que puede pasar es que más bien un camión se salga a la carretera y te lleve con toda tu artesanía por delante. Cuando hablas de egos, tu relación con el director, ¿cómo ha sido tu experiencia en tus años montando, editando diferentes proyectos? ¿Qué crees tú que es lo más importante que un editor debe tener para llegar a buen puerto ese proyecto con la persona con que más tiempo normalmente va a pasar encerrado en una sala? Mira, mucho respeto, mucha confianza. Bueno, hay casos y casos. Eh, mm, a mí se me da mucho la aproximación
eh, emocional, si se quiere. Y he tenido el maravilloso privilegio de hacerme amigo de los directores con los que he trabajado, y hemos disfrutado mucho los procesos y hemos sufrido mucho cuando hay que sufrir, bien sea por la película que estamos haciendo y todos los layers emocionales que vamos trascendiendo a medida que avanzamos en ese tiempo, y por las cosas que vivimos en conjunto también, porque cuando tú estás haciendo una película, toma tiempo, y en ese tiempo pasan cosas, ¿sabes? Uno se enferma, a la familia de uno le pasa algo, el carro le explotó una cosa, y en esa dinámica cotidiana, cuando tú ves que estás con el director porque tuviste que correr rapidito a la ferretería con él porque se le reventó un tubo en su casa, mientras estás esperando en la ferretería, estás hablando de la película inevitablemente, porque ves que la muchacha de la caja le dijo algo al tipo que está allá, que agarró un puño de clavos, y tú dices, mira, bonito que fulanita y tal, y tal, y tal, y de repente resuelven una manera distinta de contar una escena, y llega, y ya, lo que queréis llegar ya, y vamos a parar un momentico en el abasto para comprar, vamos a hacer un par de churrascos, porque coño, esto que se nos acaba de ocurrir está estupendo, y llegas a la oficina, te sientas, editas, y después vas y lo celebras comiéndote un churrasco y tomando una cerveza con el director. Esa es una de las maneras. Y creo que en ese sentido he disfrutado mucho la relación con el director porque ha sido muy lúdica. Ellos conmigo, en cierta manera, siempre teníamos un universo que era muy propio, en el cual estábamos siempre empapados de la historia y la llevábamos con nosotros, y luego, pues, con un embudito, eh, metíamos eso en la secuencia, y, y así iban eh, dándose las construcciones. Entonces, sí, y fue distinto con todos los directores. Y Claro, cada uno con claro. su propia huella, pero con todo este factor común, siempre lo lúdico como vehículo para lograr llevar la mejor opción posible de lo que está en su cabeza y en su corazón, para que pasara por el mío, para que se retroalimentara entre ambos, para que se alimentara también de todas las visiones que iban retroalimentándonos a lo largo de ese proceso, y llegar al espectador, pues bueno, de la forma más parecida a lo que considerábamos que era lo mejor posible. Nunca fuiste de editar en set, porque ahora que hablas de eso que eras tan permeable, editar en set, me imagino que para No, ti no es la mejor manera. Escucho gente, por ejemplo, Michael Jiménez dice que a él le encanta estar en el set. A mí no me gusta estar en el set, siento que no, a mí sí me pierdo la gusta estar en el magia. set. Pero A no mí me como, gusta estar en el set, como editor, te pregunto, ¿no? No, no como en otra herramienta. no porque me pierdo el set. Me pierdo la construcción de los momentos, me pierdo el decirle al director, coño, eh, y sí, tal cosa, con mucho respeto, por supuesto. Oye, siento que tal cosa, eh, editar en el set era lo intenté, unas gringolas, y te perdías de todo. Siento que era mucho más valioso el revisar el material como la dinámica cotidiana. Siento que era mucho más valioso el Cien por tener, ciento. el tener herramientas que garantizaran que estábamos adquiriendo un material en las mejores condiciones técnicas posibles, y que lo estábamos resguardando de la mejor manera posible, porque un día de rodaje implica el esfuerzo de mucha gente, una suma de esfuerzos muy grande, y descuidar eh, por desconocimiento, por omisión, descuidar ese material para mí era pecado. Entonces, yo sí estaba pendiente de estar en el set, disfrutar la filmación, y al mismo tiempo garantizar que viéramos lo que había, que hubieran varias etapas de backup y que salieran al final de cada día, cada uno en un destino distinto, este, en lugar de estar editando, porque si no, no me sentía que estaba haciendo el mercado correcto para después cocinar lo que iba a cocinar, porque sí siento que la edición, a menos que sea necesario, hay proyectos que quizás exigen que tenga que haber una edición en set por algo muy específico, pero la edición Claro. es donde vas a construir la historia, es donde vas a contar la película.
Tú cuando estás filmando lo que estás es buscando los ingredientes. Y con todo respeto a todos los que forman parte de la producción en el set, con todo el trabajo creativo que obviamente, o sea, el cine, por lo menos el cine como del que estamos hablando, como lo venimos conociendo, es algo que se puede hacer solamente porque es en equipo, porque si fuera solo no puedes. Aún hoy en día, con las Totalmente, herramientas que hay, realmente, coño, hacer una película es un mollejón de trabajo. totalmente. Obviamente hay vueltas muy ingeniosas para contar historias con pocos recursos, una sola persona, y hay cosas maravillosas al respecto. Pero la producción industrial de contenido dramático, audiovisual, obviamente requiere de una estructura humana, de una infraestructura técnica y de una articulación de recursos que, bueno, si tú por querer eh, apresurar las cosas un poquito más o abarcar en una etapa un poquito más, estás descuidando la posibilidad de hacerlo mejor, pues bueno, quizás hay que repensar las cosas y decidir, fue mi decisión, no editar en el set y reservar todas esas emociones y esos recursos para una edición holgada, sana y... Fíjate, Fermín, hay una cosa que también me parece interesante cuando empezamos a montar, el inicio del montaje, que lo hablaba ahorita hace poco con Dexter Linares, que es ese lienzo vacío, ese timeline sin un solo clip. Y creo que todos, no sé si te pasa a ti, cuando vemos esos vacíos nos produce ese pequeño miedo, ese pequeño vértigo ahí en el estómago de, uy, ¿y ahora qué hago con 300 horas de material está vacío y la responsabilidad de que esto se cuente es mía? Porque más nadie, no hay más nadie acá. Este, primero, ¿cómo enfrentas ese miedo? Y cuando enfrentas ese miedo debes tener una metodología para empezar a montar una escena, una secuencia. ¿Cómo te sucede a ti eso en las películas? Si una secuencia vacía es el universo de las potencialidades. Y a mí a veces me cuesta mucho arrancar. O a veces uno está esperando que llegue esa helada y te inspire y lo ves todo y dices, ah, me voy a sentar porque estoy iluminado y lo voy a hacer. Y coño, y la verdad es que es como organizar el cuarto, pana. ¿Sabes? Si tú no empiezas, no terminas. Y tú puedes arrancar por, quizás el piso sería lo más lógico, entonces empiezas recogiendo el piso porque después vas a mover las cosas. Y lo mismo pasa con el material. Coño, ¿sabes qué? Voy a empezar. Y la mejor forma de empezar es por el principio. Y eso es poner dos planos, porque cuando pones dos planos ya necesitas poner el tercero. Y una vez que arrancas, ya arrancas, entonces ya más bien se convierte en, no me molesten, no me molesten, ¿sabes? Porque ya estás en eso. Sí, Pero sí. llegar a poner los dos planos, Dios mío, a mí siempre me costó muchísimo. Me cuesta, me paro, y coño, pienso, pienso y ¿sabes? Y me caigo a muela yo mismo de cómo va a quedar la cosa. Y coño, pero si no arranco no va a quedar nunca, coño, sí, pero ya voy a empezar. Es que estoy esperando, ¿sabes? Que me venga esa fuerza, esa cadencia que yo sé que yo tengo cuando me siento y edito y nadie me para y monto tantas escenas, pero no he puesto ni un plano. Pero cuando pongo tres, ocurre la magia. ¿No te pasa que a mí yo he resuelto eso, ese miedo, con el famoso assemble, ese que viene tanto a la escuela gringa, ¿no? Que es agarrar todas las mejores escenas o todas las escenas y empezar a montarse con el guión sin parar, para después encontrarte y bueno, ahora que está todo esto aquí, ahora no está vacío y ya como que vi todo y como que mientras fui haciendo esto mecánicamente, fui consiguiendo lugares y cosas mágicas y Vas cosas que calentando. funcionan. Exacto, es como un calentamiento como el Sí, deportista. ¿Crees que ese es un buen método de iniciar el montaje, sobre todo en largometraje, sea ficción o sea documental? Bueno, documental no tanto, porque es más complejo. es bueno, mas no el único. Eh, y te digo eso porque a mí me ha funcionado muy bien. Es eso. O sea, a partir del tercer plano, voy para adelante como una máquina, ¿sabes? De hacer chorizos de la Monserratina. Pero me gusta tomarme una pausa y agarrar una escena favorita y hacerla, ¿sabes?
de la forma soñada, porque es como hacer un patrón para un traje. O sea, sí, ciertamente me imagino, nunca he hecho ropa, pero me imagino que en ese primer trazo del traje, tú tienes obviamente un corte aproximado, pero cuando tú cortas y agarras y le dedicas a la atención del costurero a una parte muy específica, que es esa que lleva tu sello, ¿sabes? Porque como costurero, como modista, como diseñador, quizás tus solapas son una cosa, coño, que tienen una huella muy propia y dicen, es que la solapa de Alfonso es única. Coño, cuando eso pasa, obviamente quieres llegar a la solapa cuanto antes y hacer la solapa y después vuelves al trabajo grueso, porque ya la solapa marcó un hito, una definición de lo que ha de ser la personalidad, la cara de esta historia. Y entonces, en base a esa, pues, ¡fua!, ploteo el resto. O sea, ya hay como una puntada que, Claro, claro. o un movimiento de muñeca que le llega al resto del material. Fíjate Pero, que, pero no lo he logrado de una forma uniforme. Siempre, a veces arranco por lo grueso, a veces quiero arrancar haciendo de una vez esa solapa y siempre sí. me descubro de una manera distinta y diciendo, pero qué pendejo me volvió a pasar con cualquiera de las dos maneras que escoja. También yo creo, no sé si te pasa a ti, que el audio forma una herramienta importantísima durante esa primera escena, esa primera solapa que tú dices, volviendo a la Claro. analogía al sastre de la ropa, ponerle, vamos a decir que el audio serían como los botones o esos detalles que realzan el traje o la camisa. Me parece a mí que en el montaje son muy valiosos y muy importantes de tomar en cuenta. ¿Cómo manejas tú el audio en el montaje? Absolutamente. Es que el audio es, o sea, si seguimos en el mundo de los textiles, te puedo decir que la imagen es las hebras verticales y el audio es las horizontales y juntos te producen la trama que le da sustento a esa tela en la cual tú vas a plasmar el diseño. El audio es fundamental. Es la mitad y puedes hacer uso de él incluso al obviarlo, al administrar los silencios. Estás narrando audiovisualmente, estás marcando tempos, el audio le da... eh, es que cualquier cosa que diga se va a quedar corta y va a ser absolutamente tonta y redundante, pero es que el audio le da cuerpo a la realidad narrativa. Obviamente, mira, yo aprendí a ver cine. Cuando yo estaba chiquito, nosotros íbamos todos los fines de semana a Puerto Azul. Mi papá tenía un apartamentico allá y en Puerto Azul había un cine que era Claro, al aire famoso, libre, el cine de famoso, Puerto sí. Azul. Y yo, por supuesto, iba corriendo a cine de 7, veía mi película y apenas se acababa, me iba corriendo al piso 19 a asomarme por el balcón para ver el cine de 9 y el cine de 11, con larga vista, además yo miope, obviamente con larga vista, y veía las películas sin audio, porque lo que veía era una pantalla en la que pasaban cosas. Y eso me enseñó quizás mucho. Mario Crespo fue el que me hizo ver eso mucho tiempo después cuando estábamos haciendo Dauna, pero me enseñó mucho a montar. Sin embargo, cuando yo veía esa misma película luego con audio, la densidad informativa, la experiencia emocional que yo tenía era absolutamente más elevada, era distinta. Y era casi como si hubiera eh, tenido una experiencia de entretenimiento distinta, con el mismo material, disfruté una narración simplemente siguiendo una secuencia de planos en movimiento. Con la otra tuve el resto.
y, y esa inmersión que te permite la banda sonora, esa narración y comunicación sutil con elementos que muchas veces no van a ser percibidos, porque cuando estamos trabajando y construyendo una banda sonora, tú estás obviamente articulando diálogos, articulando efectos, música, pero incluso a veces con unos niveles de sutileza que el espectador no lo va a escuchar por sus oídos, que muchas veces lo va a sentir por la piel, porque a fin de cuentas el oído lo que es la forma más sutil del tacto, y hay cosas que escuchamos a través de la piel. Y yo soy, por ejemplo, yo soy de los que ama el cine en la sala cinematográfica y estoy sufriendo Claro, horrores con el coronavirus claro. y toda esta cosa. Eso que te da el tamaño de la pantalla, la relación de iluminación entre la pantalla y el entorno, la posibilidad de escuchar de forma volumétrica un sonido que está construido para que tú tengas una experiencia embebida en él, es única. Por no hablar de la experiencia colectiva de ver una película grupalmente, Claro. ¿no? Yo no me imagino eh, restarle importancia a el audio en una construcción de una idea que quiero contar, eh, puesto que sería atentar contra las posibilidades de contarla, tal cual como está pasando esa idea aquí. Y manejándonos en eso del sonido y de esto, que la música es para ti algo delicado de trabajar. Siempre escucho la mayoría de los colegas que trabajar con ciertas músicas, por ejemplo, cuando te ponen las músicas temporales, que normalmente son músicas favoritas de alguien que no tienen derecho, se convierten en un dolor de cabeza al final del trabajo. Y hay algunos que dicen, ojalá no me mandes música, yo trabajo sin música, y otros dicen, ojalá el músico me mandara algo para trabajar. Y hay músicos, por ejemplo, yo estuve el año pasado, trabajo acá el sistema a Caracas, un famoso músico chileno que trabaja mucho en Francia, un gran maestro, y él no era de los que hacían música antes de que la película estuviera montada. Hasta que la película no esté montada, yo no te entrego nada. Entonces, hay como muchas aristas, muchas maneras de trabajar la música. Es como una parte del audio bastante delicada. Yo amo trabajar con música que ya esté hecha. Eh, He hecho películas que incluso no tienen música y a veces buscamos que la construcción de ese universo sonoro pues haya cadencias musicales dentro de la misma dinámica de los personajes, pero las veces que he utilizado, por ejemplo, cuando hemos tenido música de referencia, la verdad es que es un arma de doble filo, porque crea un, un referente que, que no va a ser igualable. Puede ser superado porque el músico hizo una cosa magistral y superó las expectativas que tenías previamente, pero yo siento que contamina. Yo creo que es mejor en esos casos cuando el músico solo quiere construir para un montaje ya hecho, es mejor tener referencias musicales y que el director le diga, mira, yo quiero algo que sea como esto, y esta escena me la imagino como esta, porque cuando está montada la escena y construida con una música de referencia, siempre para el músico va a ser como un zapato que está hecho a la medida de un pie distinto. Y no se le va a dar bien ni la va a hacer tan cómodamente a menos que quiera construir desde cero y casarse incluso con algo que puede ser hasta lejano de lo que el director aspira. A veces funciona, a veces no, pero yo como editor, yo soy de los que prefiere tener la música de antes. Yo soy de los que creo que si tú tienes, por ejemplo, estos últimos años yo he estado haciendo proyectos dramáticos de muchos capítulos, seriados y telenovelas. Y yo soy de los que cree que si tú tienes una galería musical para contar las distintas emociones,
por cada personaje y para eventos específicos de la novela, yo fluyo muchísimo más rápido construyendo. Yo hago una narración mucho más a la medida que de lo que pudiera lograr luego un musicalizador con esa misma galería. Porque luego en musicalización, digamos, ojo, y con todo respeto a los amigos de postproducción de sonido, pero no siempre logran darle la cintura adecuada a algo que más bien ellos dicen, oye, ¿será que tal escena se le puede cambiar tal corte y recortar la cosa? No, esa escena es así, Tal cual. esa escena es así, brother, eso no se va a cambiar. Ah, bueno, no, chévere, disculpa, coño. O sí, bueno, no se me había ocurrido, por ejemplo, pero cuando es no, o sea, no la vamos a cambiar. Pero es mucho más útil el trabajo del montaje cuando tienes todos los elementos, porque si no siempre estás, bueno, yo preparo este plato, pero resulta que el plato se termina de preparar es allá. Entonces, coño, quizás este es un plato que va muy bien con un arroz silvestre y le van a poner, ¿sabes? 2 torrecitas de arroz blanco así hechas con unas copitas de forma y no es lo que pega con la vaina. Entonces, bueno, hay muchas formas de poner el arroz. Dame el arroz y yo te lo pongo como es. Pero bueno, también Y eso que depende de cómo se hace la producción. tú eres de los que se acerca o está en todas las etapas de la postproducción. Te acercas con el músico, te acercas con la gente de diseño sonoro y mezcla, estás presente ahí en la colorización, o solo eres de los que te dedicas al montaje y hasta ahí llegas. Mira, en los proyectos nuestros de alfarería estaba en todo. Estaba todo, disfrutaba todo, me metía en todo y estaba desde que llegaba el primer guión a nuestras manos hasta que ya estábamos todos en la sala de cine mezclados entre el público semanas después del estreno y los festivales y el archivo. O sea, me gustaba estar en todo, meterme en todo. Claro, en el caso de alfarería, nosotros logramos que alfarería buscábamos opciones modulares para hacer las películas. Y nosotros nos articulábamos, por ejemplo, para todo lo que era la mezcla con Taurus Studios, con 360 Studios, con Gustavo González. Y había, ¿sabes?, mucho esa confianza de poder buscar garantizar tener desde el set el material necesario para que él pudiera hacer un buen trabajo al final. Y las veces que teníamos el privilegio de tener con nosotros, por ejemplo, a Mario Nazoa, o a Frank, o bueno, tantísimos de nuestros sonidistas extraordinarios, bueno, coño, era un lujo porque además llegábamos con un material que además había sido cuidado en cada uno de sus aspectos y defendido con los dientes por ellos mismos en el set. Pero sí me meto. Por ejemplo, en el caso de los proyectos que he hecho recientemente para televisión, me meto casi que por deformación propia, porque no puedo no meterme, lo hago con todo el respeto del mundo. Eh, Trato de no quemar en exceso los cartuchos, pero sí busco meterme porque siento que el proyecto lo agradece. El proyecto lo agradece y los productores también, porque me ha pasado a mí y me imagino que a ti, cuando tenemos años viendo el material, o sea, es muy fácil entender cómo fue el rodaje de un proyecto con el material que vemos. Es muy Claro, fácil. Y es claro. muy fácil ver el tipo de problemas que hubo en las películas. De problemas, bien sea en la concepción de cómo contar la historia, o los problemas técnicos, obviamente, o incluso hasta los problemas humanos. Tú dices, no, mira, aquí obviamente estuvieron peleados toda la película, el sonidista y el director de fotografía. Es obvio, porque cada uno iba por su lado y porque cada vez que cortaban se estaban mentando madre porque uno le hacía sombra al otro y porque el otro perdía mucho tiempo, X por lo que fuera, o porque seguro que no, Pusieron seguro la estuvieron planta ahí. exactamente la planta, o bueno, mira, arte, seguramente, seguro, no sé, estaban, quién sabe, que atrás tomando café y fumando porque no estaban pendientes de lo que estaba pasando en el set. Todo es muy fácil de ver y cuando eso es así, pues yo creo que uno no debe pecar por guardarse la posibilidad de decir, oye, perdón, levanto la mano para decir que tal vez sí
tal cosa no la hicieran así, o si le prestaran atención a esto de esta manera, pudiéramos tener mejores resultados en esto. O sea, yo creo que, por ejemplo, la efectividad de un proyecto en cuanto a el material filmado no se mide por la cantidad de planos en un día, no se mide por la cantidad de escenas, sino por el material efectivo para el montaje, porque pueden filmar muchísimo material que no es montable. ¿Qué hago yo con 14 tomas de una vaina en las que 6 son idénticas y las otras no están completas porque hubo un error? Y al final no entiendo el espacio o no entiendo lo que el personaje me quiere decir, no entiendo el propósito de la escena por la forma en la que fue hecha. Yo lo que quiero es que el director que está de esa unidad que está haciendo esa escena entienda qué es lo que quiere contar, entienda la significancia de cada uno de los elementos que tiene ahí, que la producción se lo ha puesto para que lo use, ¿sabes? No quiera resolverlo con un plano a lo flojo, con un plano secuencia, porque cosas que se cuentan en plano secuencia. Pero hay veces que tú ves que hay directores que lo que quieren es resolver rápido un plano secuencia, y nos vamos para la siguiente, y no están contando la historia, mi hermano. Estás contando otra cosa porque no te leíste el guión, porque no lo entiendes, porque no entiendes qué es lo que está pasando y no entiendes qué es lo que va a pasar. Y yo, la verdad es que no he podido quedarme callado. A veces para bien, espero que la mayoría, no lo sé. Hasta Ojalá, ahora, hasta ojalá. ahora, hasta ahora no ha O por, sido del todo malo. o por lo menos así lo piensas tú, así lo Así lo percibes pienso tú, yo. ¿no sabes? Sí, exacto. A lo mejor atrás queda un infierno prendido, pero no, creo que ha sido para bien y creo que eso, los proyectos lo agradecen, los productores lo agradecen. Tu relación en el proceso creativo con con el director una vez que ya estás montando, porque describes que puedes conseguir y puedes observar tantas cosas que sufrió o que ganó el proyecto en el proceso de producción. Entonces, en ese momento en que empiezas a montar, en que te dan el material y ya quitamos el miedo de la secuencia vacía, ¿cómo juegas normalmente? ¿Cómo es esa relación contigo y el director en darte rienda suelta a montar? ¿O qué tan estricto, qué tanto te recorta la rienda, para llevar la misma analogía, el director cuando estás montando? No, mira, a mí me gusta que sea a la medida del gusto del director. O sea, si quiere estar conmigo, bienvenido sea. Si me deja a rienda suelta, bienvenido sea también. Tenía incluso, que sé, con Olegario, por ejemplo, cuando hicimos el Manzano Azul, preparamos todo de manera tal que Olegario, que estaba viviendo en Margarita, pudiera esbozar las escenas, editarlas y enviarme un XML. Y luego yo seguía con la edición y yo agarraba unas escenas y se le enviaba. Y a él le funcionó muy bien porque Olegario también es montador. Entonces hicimos muy buena dinámica en ese sentido. Hay otros, por ejemplo, Luis Alberto se sentaba conmigo, se iba para afuera a fumarse un habano, eh, venía, veía otra vez y se iba para su casa y volvía la semana que viene o 2 semanas después. Eh, Luis Armando le gustaba sentarse conmigo porque una de las cosas maravillosas era la oportunidad de él de disfrutar la película que estaba haciendo y la mía de tener una compañía ahí tan divertida como la de él, porque en la mía que íbamos montando la película, bueno, eso me pasó con todo, la cantidad de historias y experiencias que van surgiendo y que me van contando, pues bueno, son únicas, es una cosa realmente invaluable. Pero bueno, es eso, ha sido distinto con todas y, y creo que ellos han disfrutado ese proceso también, porque ha sido ciertamente no solo a la medida de cada película, sino a la medida también de sus gustos. Y yo creo que cuando uno está cómodo, las cosas fluyen mejor. Y la verdad es que en ese Totalmente. sentido creo que fue para, Sí, para eso es lo, ganancia. eso es lo básico. Comodidad para el editor, comodidad para el director. Siempre se escucha que la edición es el arte invisible, ¿no? Es lo que supuestamente no debería de verse, no debería de notarse cuando uno está viendo una película. Hay una autora que se llama Karen Perlman sobre montaje, con unas teorías muy interesantes, que habla y ella dice todo lo contrario.
para ella el montaje es totalmente visible, 100% visible, es totalmente contrario, en contraposición a la famosa idea de que la edición es invisible. ¿Qué piensas tú? ¿Dónde está la verdad en el montaje en esas dos hipótesis? No, es que la realidad es según de quien la mira. Hay gente que no lo ve, cosa que da mucha tristeza desde nuestro lado, ¿no? Hay gente que no lo ve y se dice que si no lo ve es porque está bien. Y hay gente que lo ve, yo no puedo no verlo. Y vuelvo a la ropa. La gente pensará, pero será que ahora lo que estás haciendo ropa. Pero es que hay ropa que tú le ves las costuras y hay ropa que no. Un blue jean tiene todas las costuras por fuera. Y hay trajes que parece que no tuvieran una sola puntada para unir sus pliegos. Y creo que todo es válido. Hay, bueno, y hasta pantalones que son rotos a propósito. Y hay montajes que son desestructurantes a propósito. Y la verdad es que es eso, hay para todos los gustos y cada quien va a ver algo distinto. Lo que sí es que, digamos, la peor parte de esa invisibilidad es quizás la que ocurre cuando alguien no entiende una película porque fue mal montada. Ese es el rostro más feo del montaje, porque a veces hay el material correcto y un editor no dio con la fórmula o un director no dio con la fórmula, porque a veces pasa que el editor sí da con la fórmula y el director no quiere coger para allá. Es el caballo que quería meterse bajo las matas de limón así vaya a salir rasguñado. Y ese es el lado más feo, porque entonces lo que dicen es, uno no se dan cuenta y dicen que película tan mala, y otros sí se dan cuenta y dicen, pero qué edición tan mala. Y cuando funciona, la gente dice, qué actuación tan buena, qué director tan bueno. Entonces, bueno, nuestro trabajo tiene mucho de una cosa zen, de dar más allá de lo que se va a recibir y estar más allá de lo que nos van a ver. Y, y puede llegar a ser disfrutable, es disfrutable, pero a veces es una experiencia muy solitaria y quizás no tan solitaria como la del director que se percibe a sí mismo en el set como que está muy solo. Y a veces es verdad también, el trabajo de dirección es muy solitario, es muy incomprendido cuando se está ejecutando. Pero la verdad es que nuestro trabajo, o sea, nosotros siempre estamos y estaremos por la naturaleza de nuestro arte y nuestro oficio, estaremos en el punto muerto en el cual cuando todo sale bien nadie nos va a ver. Y debemos vivir con eso, a menos que sea una de estas historias que todas las costuras están por fuera, digan, coño, pero es que esos hilos dorados que están, ¿sabes? Cruzados así por toda la tela no dejan ver el azul. Y me gusta y, ¿sabes? Y por eso es que eh, la Kardashian se compró ese pantalón. Pero hay algo en que tal vez no esté tan de acuerdo. No sé si es también porque defiendo a nuestro gremio a muerte, soy como un gran defensor. Me parece que tal vez es muy, y lo hablaba con Cacho también, que normalmente el editor o el montador, montajista que esté en un proyecto de largometraje sobre todo, son muy pocos los que no tienen el conocimiento y las herramientas narrativas para no llevar la película a buen puerto. Y él ponía una analogía bien interesante que la hablábamos con respecto a los premios, que es que a ti te dan un carro o un vehículo o una carga que tienes que llevarla, ellos te la ponen en Maracay para que tú le lleves a la Plaza Venezuela, de aquí de Caracas, ¿no? Por dar a una distancia larga. Y dependiendo esa es la meta, pero si resulta que la persona se equivocó o no fue lo suficientemente eficiente y puso la carga en Maracaibo, el burrito que somos nosotros los editores no tenemos la capacidad de llevarlo hasta allá, hasta el puerto donde supuestamente tenemos que llegar. Y si lo logramos, tenemos una obra de arte en nuestras manos, pero no significa que esa persona, en este caso sería la producción, hizo lo correcto. Entonces, no sé qué tanto, cuando alguien me dice, no, esa película está mal editada,
Yo siempre dudo un poco, y no es para llevarte la Sí, sí, contraria, ¿no? por eso, Porque no, 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 y tienes razón, y por eso retomé cuando dije, que, o el director, ¿sabes? Porque es que a veces hay películas que salen moradas porque el caldo se pone morado. Y a veces pasa, y me ha pasado también, cuando el director dice, pero es que a fin de cuentas la película es mía y yo la hago como yo quiera, y entonces yo me voy y le digo al colorista que yo ya no quiero eso así, ahora quiero tal cosa, y empieza a echar vainas para atrás, porque está desesperado por tener su película, porque quizás no se parece a lo que tenía en mente cuando empezó a hacerla, porque por X cantidad de factores, y no, empieza vamos con más ese caldo atrás, morado. el guión, por ejemplo. He leído guiones que tú dices, y tú dices, wow, esto aquí no hay estructura, aquí no hay una estructura, aquí no hay nada, o sea, aquí no estamos contando nada, igual se realizan y se hacen y uno tiene que hacer el trabajo. Yo he Así es, visto varias cosas en el cine que tú dices, bueno, el editor absolutamente. hizo bien su trabajo, pero no se contó nada, pero no es su responsabilidad. Este guión no contaba nada. Claro, pero fíjate que sin embargo, hay guiones que ciertamente, y en Venezuela hemos padecido eso muchísimo, cuando pensamos que las aventuras pueden llevarse a cabo aun cuando no hay lo básico, o sea, tú no puedes pararte a construir un edificio y, ¿sabes? Y poner una cantidad de recursos en juego y créditos a los bancos y un pocotón de gente que está metiendo su corazón y sus finanzas en eso, cuando tú no tienes unos buenos planos, cuando tú no tienes un buen estudio de suelo, porque es eso, la evolución de un sistema va a depender de sus condiciones iniciales. Si tú no tienes eso, no va a haber tal cosa. Pero lo que sí es cierto es que, y en nuestro trabajo, eh, tenemos siempre la oportunidad de hacerlo, es que a veces hay que decirle, mira, ¿tú sabes qué? Aquí no va a haber edificio, brother. Esos planos, eso no sirve. Eso no sirve. Ahora, con eso, coño, podemos hacer un tinglado chévere que quizás no dura lo mismo, o que quizás tiene solo 2 pisos, o que quizás, sabes, no es una estructura de acero inoxidable y vidrios como tú pensaste, pero con unas lonas tensadas y unas vainas podemos hacer algo muy vistoso. Y yo sí siento que el editor tiene que dar un paso más allá y tratar de venderle de la mejor manera al director y al productor, que a veces tú sales a buscar una película, así como los Yanomami, que salen los hombres a buscar unos venados y unos chigüires, y llegan 2 semanas después con 3 monos, una lapa y unos racimos de cambur. No, coño, fue lo que consiguieron. Y con lo que consiguieron hay que hacer lo mejor posible. El problema es cuando dentro de la empresa de la película, porque cada película es una empresa en sí misma, hay eh, distintos timones alando en posiciones, en direcciones distintas. Y hay el empeño de querer llegar al sitio al que nunca se va a poder llegar. Este, y tengo que decirlo, a veces ese timón equivocado está en manos del director, a veces ese timón equivocado está en manos del productor, pero a veces ese timón equivocado también está en manos del editor. Y creo que siempre hay que dar el paso adelante y aventurarse a repensar todo y decir, ok, si esto no nos lleva, vamos a ver cómo hacemos para que esto sea lo mejor posible, la mejor historia posible. Así cuente otra cosa, pero que cuente algo, porque si no, coño, no Claro. cuenta nada, si no es una baba. Y a mí siempre me ha dado curiosidad, sobre todo en esas grandes ligas de Hollywood, cómo terminan haciendo visualizaciones el montador. Sí he escuchado últimamente, en las últimas entrevistas, que están utilizando mucho el audio en 3 canales, o sea, centro, izquierda y derecha. Algunos tienen la ventaja de tener los 5 señales, el 5.1, pero la gran mayoría escucho que tienen eso, esa ventaja, ¿no? De tener el diálogo en el centro y ya eso obviamente arreglado con un gran equipo de asistentes que le hacen todo eso Mm. y le ordenan a su capricho el material. Pero para ti es importante,
uno, tener buenos monitores de audio básico, pero el tamaño del monitor de visualización en el momento que montas, es para ti importante tener un monitor grande y si no, irte a otro lugar donde visualizar por escenas o por secuencias Absolutamente. en un gran tamaño para entender esos cambios de geografía hacia dónde mira el ojo, ¿no? Mira, hay lecturas distintas según el tamaño de la pantalla y debemos escribir para todas esas lecturas. Para mí es importantísimo eh, poder ver el material en distintas dimensiones y, y disfrutar el recorrido de la mirada por cada uno de esos rincones, porque mi mirada va a seguir puntos distintos en estas pantallas, va a, a adquirir las imágenes que están ahí ocurriendo en distintos recorridos. Y se nos pueden escapar cosas, porque en la misma forma de mirar se hacen hábitos. Tú puedes ver el mismo material todos los días, haciendo el mismo recorrido y darte cuenta mucho tiempo después que había un elemento que nunca viste, porque el ojo se acostumbra, el cerebro se acostumbra a ver la imagen de la misma manera, a escanearla de la misma manera. Pero cuando tú lo ves a distintas escalas, tienes esta suerte de epifanía de, oh, aquí se lee así, y aquí se lee así, y aquí se lee así. Y cuando tú estás escribiendo para todas las escalas al mismo tiempo, entonces, bueno, tienes titulares grandes, titulares de segunda categoría, y tienes letras pequeñas con más profundización en los detalles. Pero debemos garantizar que lo que estamos diciendo se ha dicho y se ha leído en todas estas escalas al mismo tiempo. El lenguaje cinematográfico es la forma de expresión más poderosa creada por el hombre. Nos trasciende. Somos seres que nos descubrimos con el pensamiento abstracto, imaginándonos cosas, ¿sabes? Buscando cómo plasmar en las cuevas las historias que nos estaban contando mientras nos estábamos comiendo cualquier animal sabroso ahí en la candela. Y descubrimos que el universo es mucho más grande que lo que estamos nosotros viendo aquí, que es comunicable si logramos que el otro experimente lo que nosotros estamos pensando. Coño, haber desarrollado la tecnología para poder hacerlo es realmente haber convertido lo mágico en tecnológico y hacerlo del uso cotidiano, porque es muy Sí, loco tener las herramientas sí. con la calidad que hemos, bueno, ¿qué te puedo decir? Ahorita es un poco deprimente porque cuando por fin tenemos, wow, ¿sabes? La mayor cantidad de información en tonalidades de grises, en profundidad de color, en sensores sensibles. Entonces estamos haciendo películas con celulares y poniendo al aire programas de televisión hechos con Zoom. Pero bueno, esos son los tiempos que nos tocó vivir también, ¿no? Sí, Estamos en sí, es tiempos, cierto. tiempos donde bueno, es la forma de llevar Bueno, entretenimiento y llevar... también estás estrenando una película en IMAX, la de Nolan ahorita también, o sea, están las dos cosas. Oh, qué Eso rico, no me digas es, eso porque voy a empezar a salivar. sí. 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 Fíjate, hablando de la tecnología y de los nuevos medios, no sé si has tenido la oportunidad, estando allá, de editar series para streaming que viene con el fenómeno del binge watch. El binge watch, el que no lo conoce, es quedarnos pegados viendo la serie del capítulo 1 al 20 sin pararnos de la silla, sino simplemente para ir al baño. Y estaba escuchando la entrevista a los editores de Tiger King y explicando mucho del proceso de construir la estructura pensando en el binge watch. ¿Has escuchado de eso? ¿Has tenido oportunidades de vivir la experiencia de trabajar de esa manera? No, no. Porque he trabajado en proyectos dramáticos, o sea, en lo que aquí se conoce como super series, que son básicamente telenovelas con más presupuesto, este, que buscan, por un lado, satisfacer a las antiguas generaciones que vienen
utilizando la telenovela como forma de consumo de estímulos dramáticos, y a las nuevas generaciones que están ancladas a formas de distribución como las de Netflix. Pero esta forma híbrida, pues obviamente tiende a buscar eso, satisfacer ambas generaciones, y también llenar las formas de distribución convencional. O sea, digamos, las últimas que he hecho, bueno, todas las que he hecho, han sido para distribución aquí en Estados Unidos por Univision, y en México por Televisa, que obviamente son cadenas con señales al aire y por cable, pero cuyo contenido también es visto on demand no tanto por ese público que busca devorarse la serie completa en una sola sentada, sino por esta señora que no pudo ver el capítulo de anoche y hoy está trabajando, y entonces se sienta a verlo en su celular. Las grandes cadenas, por lo menos de contenido, que distribuyen contenido dramático en español, están dando pasos, quizás voy a escupir para arriba al decirlo, pero están dando pasos muy tímidos y muy lentos en un mundo que está cambiando muy rápido para ellos. Siento que están paralizadas por temor de tomar las decisiones equivocadas y no saber dar el salto. Es eso. Mi hijo, vuelvo a él, Jeremías, es de eso. Él se sienta y se ve todas las temporadas que pueda en un día. O sea, bueno, ahorita que estos tiempos de cuarentena que han sido sus vacaciones, ¿ha visto? Bueno, hasta yo terminé con él, Adrián y yo terminamos viendo Flash, que nunca me imaginé. Nos vimos 6 temporadas de Flash en 2 semanas. Fue una cosa insólita. Claro, en ese momento yo acababa de terminar un proyecto y no había empezado el siguiente. Y esas semanas eso fue Flash para todo. Ojo, me lo disfruté. Es brutal. Pero que me estar yo imaginando que iba a estar entregado viendo Flash. Ah, que estabas viendo qué sé yo, cualquiera de las series. Exacto. No, viendo Flash. Ah, ok. Y de ahí para acá, el chamo no ha parado. Se ve una tras otra, varias al mismo tiempo, y porque tienen una capacidad de procesar información de forma muy natural, tanto como éramos nosotros impresionantes, o sea, como nosotros impresionábamos a las generaciones que nos precedieron, a nuestros viejos, decir, pues en serio, tú puedes sentarte tantas horas frente al televisor, o puedes meterte, ir al cine y meterte a ver varias funciones, o ver la misma película varias veces, pero ¿cómo puedes? Bueno, así como nosotros nos impresionamos a ellos nos impresionan a nosotros, y están cambiando tan rápido que las industrias y las cadenas que no están cambiando a la misma velocidad, pues van a terminar por desaparecer, y vamos a seguir viendo nuevos medios de distribución, nuevas maneras de interacción, nuevas formas de experimentar plazas convergentes en las que los lenguajes, las tecnologías, las metodologías de narración y los mercados van a tener puestos muy importantes, y donde pues tenemos que decidir tenemos que decidir cómo queremos participar. Si vamos a ser simplemente consumidores de esa nueva plaza, o queremos entrar con una bandera y participar en ese juego en el que ya no estamos narrando, no estamos construyendo para la narración bidimensional, sino
para la X manera de Sí, inmersión narrativa. fíjate que pasa con, he escuchado mucho, mucha roncha, como decimos nosotros, con el famoso 9:16, ¿no? El formato, no apaisado, sino rectangular, vertical, ¿no? Y decía, casi siempre en los grupos de editores y de gente del medio, dice que eso es una cosa horrible, cómo se les ocurre hacer esa cosa. Y en estos días decía un gran amigo, Miguel Patiño, en uno de los grupos, ¿ustedes por qué pelean contra eso? Eso forma parte del avance tecnológico. Eso es Claro, como si cuando llegó el sonido, los primeros de Jazz Singer, todos toda la gente de cine le dice qué porquería esto, se acabó el cine, ya no voy a hacer más cine en mi vida. No, gracias al sonido, el cine cambió a una cosa maravillosa. No sabemos si esto de voltear de la pantalla, como se está haciendo con el consumo en celulares, cambia la manera de hacer contenido, absolutamente, otra claro. herramienta creativa, otra Lo herramienta está cambiando. narrativa. No, no, claro, pero no sabemos si eso va a trascender en el tiempo, como nos pasó con el 3D, que se quedó en el camino como simplemente una Claro, herramienta de marketing. Pero lo que quiero llegar con eso es lo que tú estás diciendo. O sea, nosotros como parte de los equipos creativos no nos podemos cerrar a lo que está llegando, sino más bien así es. aceptarlo, experimentarlo y ver qué podemos integrar o mutar de nuestra herramienta con eso. Y yo creo que ese es Así es. el secreto de la supervivencia Porque también, además ¿no? todos tenemos muchísimo, así mismo, y todos tenemos muchísimo que aportar ahí. Porque además, si no lo hacemos los que venimos eh, construyendo historias, en este caso los que venimos del cine, si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los que vienen desde otras áreas en las que a lo mejor eh, le dan más peso a otros elementos y termina por masificarse una forma de leer que puede resultar más pobre para Claro, determinados tipos de contenido. O sea, claro, siento que hay mucho que aportar y no hay que quedarse atrás, no hay que temerle a estos cambios. Eh, claro, nada va a desaparecer del todo. Todo está de moda cierto, al mismo tiempo. muy Hay cierto. para todos los gustos, así como han resurgido, por ejemplo, los clubes de personas que intercambian LP. Cuando Claro. salió el CD, la gente, el LP, uy, fo. Hoy en día, ¿sabes? Veneran los discos de pasta originales. El cassette, Hay el toda cassette, una... el cassette me El impresiona, cassette, porque brother. ese es el peor formato que hay en la historia. El, Sí, el, los el vinil de... tiene un gran rango dinámico, un montón de beneficios, pero el cassette no, y tiene una gran base de fans y unas tiendas inmensas que te venden todos los cassettes Es originales. impresionante. Estamos en el momento en el que todo está de moda al mismo tiempo, en el que hay canales por los cuales fluir de todas las formas posibles y considero un error sentarse a hacer trinchera y defender lo que ya no es y lo que quizás no vaya a ser más nunca. Sí creo que hay segmentos de mercado para explotar todo, incluso las maneras viejas de hacer las cosas también, pero hay Claro, que dar un paso más adelante, hay que empujar la membrana de la industria para que crezca, porque las industrias se van amalgamando entre sí y muchas veces lo que empezó como una industria que contaba historias termina siendo también una industria de la sanación, termina siendo una industria de la experiencia turística eh, interplanetaria, internacional o interpersonal. Y las herramientas, pero más pero menos, son las mismas. pero sí, yo no Entonces, creo, yo no soy de los que cree que el cine va a desaparecer o la manera, ese lenguaje cinematográfico que hablamos, eso no va a desaparecer, eso va a estar presente en cualquier tipo de contenido que tenga que ver con lo audiovisual y con las nuevas tecnologías, lo que hablábamos. Seguramente la realidad aumentada va a tener mucho de eso, porque no hay nada mejor que contar los sueños como lo cuenta el cine. así Definitivamente mismo, no lo supera nada. así mismo. No, y ojo, lo que pasa es que encontramos la forma de eh, hacer tangible, por decirlo de alguna manera,
algo que forma parte de la naturaleza. O sea, obviamente no hay ríos de imágenes que tú puedas meter en un frasquito y tomártelas y tener una experiencia. Bueno, quizás eso es lo que hacen los chamanes, no lo sé. Pero la verdad es que hasta los perros, nosotros tenemos una perra, se llama Astra, y por la lectura de sus reacciones, tú ves que tiene un pensamiento abstracto en el cual hay una respuesta a un estímulo visual en el cual ella se imagina que va a venir determinado tipo de evento y eso en su pensamiento es una construcción de elementos en imágenes, en un lenguaje que si ella pudiera lograr la abstracción para transmitirlo a algo tangible, a un papel o algún otro medio para dárselo a otro perro, eso no es más que el lenguaje cinematográfico. Ojo, quizás los perros cuando evolucionen, cuando ya no hayan humanos, no hayan perros y cucarachas aquí, logran una cosa que incluye el olfato, ¿sabes? Tienen unas visiones 3D además de todas esas cosas. Pero nosotros lo que hicimos fue aprender a decodificar la naturaleza y transferirnos lo que está en el pensamiento y en el corazón de unos para que llegue al pensamiento y el corazón de los otros. O sea, inventamos las máquinas de las telepatías hace 100 y pico de años. Eso es lo que venimos haciendo. Sí, las proyecciones de la memoria, básicamente. Claro, claro. Porque eso es lo que vemos, realmente lo que vemos en el cine es la misma manera como nuestra memoria nos engaña y nos echa esos cutos de el pasado como nos los cuentan. Es una película, como siempre usa la gente la Así analogía. es, Te estás imaginando una película. así es, tal cual. Bueno, Fermín, no te quito más tiempo, chamo. Oye, no, mi pana, ha sido un gusto grandísimo, de verdad que sí. Muchísimas gracias. No, el gusto es nuestro por haber compartido todo tu conocimiento y tus ideas, son fascinantes. Ojalá podamos repetir. Será un gusto, claro que Me sí. encantaría que lo hiciéramos con un proyecto que tengas a la mano y discutir a fondo con el proyecto. Ojalá lo podamos hacer futuro, para poder mostrarle a las generaciones nuevas tu trabajo, que eso me parece también importante que quede Claro que plasmado y sí. que quede registrado acá en estos medios digitales, que ojalá queden para toda la vida y puedan aprender muchísimo del trabajo de gente como tú. Un abrazo, Así es. Fermín. Bueno, espero que sirva de algo. Así. Actualmente no lo puedo hacer con proyectos porque ninguno de los que estoy haciendo son míos, pero quizás pronto podamos hacer algo al respecto. Buenísimo. Dale, gracias, pana. Un Un abrazote. abrazo muy grande. Muchísimas gracias.